Hola, buenos días. Sean bienvenidos al seminario web de hoy, organizado por la Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso y la Negligencia Infantil, ISPCAN por sus siglas en inglés. Les agradecemos por unirse a nosotros y por todo lo que están haciendo para ayudar a las niñas, niños y adolescentes durante estos momentos difíciles. Soy la doctora Abigail Casas, pediatra investigadora en el Instituto Nacional de Pediatría, miembro del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, y recientemente electa como consejera del ISPCAN en representación de Latinoamérica. A medida que el mundo lidia con las crisis de salud y los cambios en la vida cotidiana causados por el COVID, está surgiendo rápidamente una pandemia oculta de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Las llamadas a las líneas de ayuda para niños y niñas y las líneas directas para casos de violencia doméstica apuntan a un aumento en los niveles de violencia, tendencias que son consistentes con los datos de crisis humanitarias y económicas pasadas. Ante la falta de datos, debemos confiar en los ya existentes para estimar los niveles de violencia durante la pandemia por el COVID-19 y fomentar los esfuerzos de prevención y respuesta para ahora y después de la pandemia. Las encuestas de violencia contra niñas, niños y jóvenes, VACS por sus siglas en inglés, lideradas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, como parte de la alianza con Together for Girls, proporcionan datos de más de 20 países que muestran las altas tasas de abuso físico, sexual y emocional que niños, niñas y jóvenes ya experimentaban antes de la pandemia por COVID-19, a menudo con consecuencias devastadoras, inmediatas y a largo plazo. En este webinar, Begoña Fernández de Together for Girls nos dará una visión global de estas encuestas, así como de modelos de datos de acción y de abogacía. A su vez, Andrés Villaveses del CDC presentará la metodología, implementación y el proceso de los datos a la acción. En este momento, todos se encuentran en silencio, tienen sus micrófonos apagados para evitar el ruido de fondo. Si necesitan comunicarse con los organizadores, por favor háganlo a través del chat que se encuentra en la barra de herramientas de GoToWebinar. También los invitamos a enviar sus preguntas durante la presentación a través del cuadro de preguntas que se encuentra en la misma barra de herramientas. Los presentadores las contestarán y van a realizar sus comentarios al final de la presentación, según lo permita el tiempo. También queremos informarles que la grabación de esta presentación y las diapositivas se publicarán en el sitio web del IPSCAN, www.ipscan.org, durante un tiempo limitado después de este seminario. Luego se archivarán y estarán disponibles solo para miembros. El día de hoy nos acompañan como expositores Begoña Fernández y Andrés Villaveses. Begoña es la oficial técnica de Together for Girls, una alianza global público-privada dedicada a poner fin a la violencia contra los niños y las niñas, con un enfoque especial en la violencia sexual contra las niñas. La alianza incluye 7 entidades de la ONU, los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, varias organizaciones del sector privado y más de 20 gobiernos de países en África, Asia, América Latina, el Caribe y Europa del Este. Together for Girls utiliza un modelo triple de datos, acción y promoción para promover soluciones basadas en evidencia, estimular una respuesta coordinada en todos los sectores y crear conciencia. En Together for Girls, ella supervisa el modelo de datos a la acción en América Latina, el sudeste de Asia y Europa del Este. Y es el punto focal para las encuestas sobre la violencia contra niñas, niños y jóvenes en Together for Girls. Begoña tiene también experiencia en salud sexual, reproductiva y políticas de salud, además de 8 años de trabajo en programas de salud pública, tanto nacionales como globales. Por su parte, Andrés Villaveses es médico epidemiólogo con más de 25 años de experiencia en investigación sobre la prevención de lesiones y violencia. En la actualidad trabaja como científico senior en la rama de epidemiología de campo y prevención como parte del Centro Nacional de Prevención y Control de Lesiones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC. Allí ha dirigido la implementación de las encuestas de violencia contra niños, niñas y jóvenes en América Latina. Ha trabajado en el Banco Mundial, la Corporación RAND, la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill, el Hospital Cantonal de Ginebra y la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Su trabajo se ha centrado en la evaluación de políticas dirigidas a la posesión y portación de armas, al consumo de alcohol y a las características de la infraestructura urbana en la ocurrencia de lesiones intencionales y no intencionales. También ha sido coautor de múltiples publicaciones científicas y libros, habla español, inglés, francés y portugués.
Bien, iniciaremos nuestra presentación con Begoña. Adelante, Begoña, por favor. A ver. Muchas gracias. A ver, voy a poner mi presentación. Prendo mi cámara solo un momento para presentarme, decirles a todas y todas buenos días, y para el resto de la presentación estaré sin cámara. Ok, empecemos. Bueno, como dije, soy Begoña Fernández de Together for Girls y quería agradecerle muchísimo a ISPACAN por organizar este webinar, y muchas gracias, Abby, por la presentación. Como comentó Abby, hoy día les hablaré un poco sobre la alianza de Together for Girls y también sobre las encuestas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, o VACS, según sus siglas en inglés, y también sobre el modelo, cómo trabajamos con las encuestas VACS en los países donde trabajamos. Así que, para empezar, ahí está. Bueno, sí, ya les conté un poco sobre sobre qué hablaré en esta presentación. Para contarles un poco sobre Together for Girls y nuestra visión, nosotros creemos en un mundo donde cada niña, niño, adolescente y persona joven se siente seguro y protegido. Básicamente un mundo sin violencia. Sabemos que en Together for Girls nos enfocamos en todas formas de violencia, pero con un enfoque especial en violencia sexual, una forma de violencia que durante muchas décadas no ha recibido la atención necesaria. Y el nombre de Together for Girls, o Todos Juntos por las Niñas, implica un enfoque en niñas, pero va más allá que eso. Implica un enfoque en género, y queremos en verdad entender esa relación entre género y violencia para poder apropiadamente responder a y prevenir la violencia. Creo que estamos todos de acuerdo que la violencia es una violación de los derechos humanos, pero también se puede hablar de la violencia desde un enfoque de salud pública, y eso implica varias cosas. Primero, con un enfoque de salud pública se tiene que definir y medir el problema, y luego entender cuáles son los factores de riesgo y de protección, y de ahí diseñar e implementar intervenciones para o responder o prevenir, abordar esos factores de riesgo o fortalecer los factores de prevención y de protección, digo, y finalmente de tomar esas intervenciones y llevarlas a escala o adaptarlas para nuevos contextos, etc. Así que nosotros desde Together for Girls siempre empezamos con los datos. Hace 10 años habían muy pocos datos, especialmente datos representativos a nivel nacional, sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, en el 2007, CDC, UNICEF, el gobierno de Suazilandia, ahora Eswatini, crearon esta primera encuesta de violencia contra niños, bueno, contra niñas, y lo que, junto con el gobierno de Suazilandia. Y esta encuesta reveló niveles muy altos de violencia, y la verdad que a través de esa encuesta también estos actores globales y el gobierno que trabajaron juntos para hacer la encuesta se dieron cuenta que el problema de violencia es un problema tan complejo que no se puede solucionar desde un solo sector o un solo actor. Tiene que ser un esfuerzo colaborativo y coordinado, y las diferentes entidades que hicieron esa primera encuesta de VACS se juntaron para formar lo que es ahora Together for Girls, una alianza público-privada. Y nuestra misión, como dije, es eliminar la violencia en la niñez, con este enfoque especial en violencia sexual. Acá en esta diapositiva ven quiénes son los miembros de Together for Girls. Incluyen varios gobiernos, como el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos, a través de sus varias agencias. Tenemos varias entidades de las Naciones Unidas, como UNICEF y la OMS, y también entidades del sector privado, y la Alianza Global
para prevenir la violencia en la niñez, para eliminar la violencia en la niñez. El modelo que usamos es bastante simple. Como mencionó Abby, son este modelo de datos, acción, abogacía. Y son datos de calidad que pueden informar una respuesta nacional a la violencia. En lo que es el componente de acción, a nivel nacional, Together for Girls y nuestros aliados apoyamos al gobierno nacional en su respuesta y usando los datos a orientar las políticas y programas que previenen o responden a la violencia. Y finalmente en el componente de abogacía creamos conciencia sobre el problema de violencia sexual y también las soluciones. En estos 10 años, desde que empezó Together for Girls, ahora estamos trabajando en 23 países. Y gracias a la encuesta VAX, ahora tenemos datos para aproximadamente 10% de la población menores de 25 años. Así que eso ha sido un súper gran logro en estos últimos 10 años y estamos a la espera de todo lo que traen los próximos 10 años. Regresando a nuestro modelo de datos, acción, abogacía, les voy a contar un poquito sobre el componente de datos y de la encuesta VAX, pero mi colega, el doctor Villa, a veces les hablará en mucho más detalle sobre la encuesta. Pero quiero mostrarle algunos indicadores. Acá tenemos la prevalencia de violencia sexual y violencia física antes de los 18 años en varios países. Verán que los niveles varían tanto entre países como entre niñas y niños. Y es súper importante entender qué está detrás de estos números. Y eso es algo que la encuesta VAX nos puede decir, nos dice de las diferentes formas de violencia sexual, quiénes fueron los agresores, dónde ocurrió, cuándo, a qué edad, y también nos dice sobre el acceso a servicio, las consecuencias directas e indirectas de la violencia, y mucho, mucho más. También se mide en la encuesta los niveles de violencia emocional y si los participantes fueron testigos de la violencia tanto en el hogar y en la comunidad. Este indicador es violencia física en la casa, en el hogar. Y estas son también formas de violencia que a veces no reciben la atención necesaria, pero también importante medir para tener una visión más completa de la vida de los niños y las niñas. También quería mencionar que ahora, por la pandemia de COVID, los países que tenían planeado implementar una encuesta VAX han suspendido las actividades. En este momento no se está haciendo recolección de datos. Claramente la VAX es una encuesta de hogar, no sería posible continuar con una recolección de datos. Pero sí quería un poco mencionar sobre cómo la pandemia de COVID y las medidas muy necesarias que están tomando los gobiernos para proteger a la población del COVID también pueden estar incrementando la violencia en el hogar. Algunas de las medidas, como las que ustedes saben bien, como el cierre de las escuelas y el confinamiento. También hay otros factores de riesgo como la pérdida de ingresos y altos niveles de estrés y ansiedad muy relacionados a la crisis económica que acompaña la pandemia. Y este incremento en violencia en el hogar, tanto violencia contra niños y niñas y violencia contra mujeres, está ocurriendo en un momento donde cuando es aún más difícil acceder a los servicios y hay mucho más barreras. Así que con la falta de datos sobre violencia durante la pandemia, los datos VAX pueden servir como una línea de base para estimar qué está pasando durante la pandemia y para convencer a los tomadores de decisiones que deben fortalecer la respuesta a la violencia durante COVID y después de la pandemia. La semana pasada, cuando hicimos un webinar muy parecido, pero en inglés, nuestra colega de Uganda
contó que en Uganda, cuando empezó la pandemia, cerraron la línea de ayuda para niños. No fue considerado un servicio esencial. Y la sociedad civil se movilizó usando los datos de la encuesta VAX para convencer al gobierno de cambiar esa clasificación, de reabrir la línea de ayuda y tratar a los trabajadores como trabajadores esenciales. Y después de algunas semanas pudieron volver a abrir la línea de ayuda. Y en la página web de ISPCAN está ese webinar y esas presentaciones por si les interesa saber más. Regresando a nuestro modelo, en el componente de acción mencioné que los miembros de Together for Girls ayudan a los gobiernos a fortalecer la respuesta nacional a la violencia. Y también somos parte de esfuerzos globales. Muchos de ustedes deben conocer ya Inspire. Estamos muy orgullosos de ser parte de Inspire. Es una serie de recursos y un marco para pensar en intervenciones con el propósito de prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Muchas de las intervenciones de Inspire se pueden adaptar para el contexto de COVID y hemos visto ya muchos ejemplos de países, de organizaciones de sociedad civil, movilizando y adaptando intervenciones para poder llegar a las familias durante tiempos de COVID. Inspire incluye estrategias, bueno, para los que, regreso un poco a Inspire para los que no saben, son 7 estrategias para prevenir y responder a la violencia en la niñez. Inspire, acá en este cuadro rosado tenemos cuáles son las 7 estrategias: implementación y vigilancia del cumplimiento de leyes, normas y valores, seguridad en el entorno, padres, madres y cuidadores, respuesta de los ingresos y fortalecimiento económico, respuesta de los servicios de atención y educación y aptitudes para la vida. Y las intervenciones que están en Inspire son todas basadas en evidencia y resultado de una revisión sistemática de todas las intervenciones. Todos los materiales y todos los recursos de Inspire están disponibles en la página de la OMS o de UNICEF, y verán que mucho de la información de ahí son ejemplos de intervenciones y con también instrucciones para adaptarlo a diferentes contextos. Inspire incluye estrategias para prevenir y responder a todas formas de violencia en la niñez. Y en Together for Girls, junto con la Fundación Oak y The Equality Institute, quisimos complementar lo que está en Inspire con una revisión sistemática enfocada en estrategias para prevenir y responder a la violencia sexual. Y en esta revisión sistemática analizamos las políticas, los programas y las intervenciones que pueden prevenir la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, usando el marco de Inspire, es decir, usando esas 7 estrategias que mencioné. Y lo que tenemos en esta revisión sistemática son ejemplos de soluciones basadas en evidencia, que son soluciones que son prácticas y económicas y que se pueden adaptar para diferentes contextos. Y finalmente, les quería contar un poquito sobre nuestro trabajo de comunicaciones y abogacía. Nosotros somos todos fanáticos de los datos, pero sabemos que no siempre son suficientes los datos para crear el tipo de cambio que queremos. Entonces, a través de nuestras plataformas de comunicaciones, hemos creado un espacio para que sobrevivientes y defensores puedan compartir sus historias, puedan hablar sobre sus experiencias, pero también el trabajo que están haciendo para prevenir y responder a la violencia sexual. También hemos colaborado con periodistas a nivel global, pero también en los países donde se ha hecho una encuesta VAX, para que este mensaje sobre la prevención y soluciones a la violencia sexual llegue a más personas. He mencionado que son los gobiernos nacionales y los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, CDC, que lideran la implementación de la encuesta, el análisis de datos, la publicación del informe, etc. Cuando están listos esos informes, Together for Girls crea materiales que visibilizan los datos para que la información
sea accesible y fácil de comprender. También este año crearemos una plataforma en nuestra página web para que se pueda fácilmente buscar indicadores de la encuesta VAX de todos los países, muy parecidos a lo que existe para las encuestas de demografía y salud. Y esto es como parte de nuestra misión de diseminar los datos y hacer que lleguen los datos a todas las personas de la comunidad que quieran usar, sean tomadores de decisiones, gente implementando programas, periodistas, etc. Y quería también contarles sobre, bueno, los informes que tenemos disponibles, que son hasta ahora de 16 países, y este año publicaremos aún más informes de las encuestas VAX. De Latinoamérica y el Caribe tenemos informes para El Salvador, Honduras, Colombia y Haití. Y también quería decir que los gobiernos publican sus bases de datos después de cierto tiempo. Ahora tenemos bases de datos disponibles para 10 países y igual que los informes, habrá más bases de datos disponibles este año. Y se puede hacer muchísimo con los datos de la VAX. Lo que se publica en el informe es solo un pequeño porcentaje de la información que puede salir de estas encuestas. Hasta ahora se han publicado 37 artículos que utilizan datos de las VAX en publicaciones científicas y nos ha encantado ver con los años cómo se van publicando más y más y se va entendiendo mucho más sobre la violencia como resultado de esas publicaciones y esta investigación que están haciendo con los datos de las VAX. Queremos animar a los investigadores, especialmente los investigadores de los países donde se ha hecho una encuesta, a que usen los datos que están disponibles. Y acá en esta diapositiva verán una lista de los países y también está el link para donde en nuestra página web se puede pedir permiso para usar estos datos de la encuesta. Sé que tendremos tiempo al final de esta presentación para preguntas, pero si tienen alguna pregunta adicional, les dejo mi correo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Begoña. Continuamos ahora con Andrés. Adelante, Andrés, por favor. Muchísimas gracias. Es un placer estar acá con todos ustedes, estimada audiencia. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Gracias, Begoña, por la presentación y la introducción y por esa información contextual tan importante. Antes de comenzar mi presentación sobre específicamente las encuestas, lo que estas nos han enseñado y un poco lo que estamos haciendo con esa información, quiero resaltar esa información que mencionaba Begoña al principio sobre la ocurrencia ahora o la existencia de esta pandemia que nos está afectando a todos y cómo en diferentes países, ya sea de manera anecdótica o de manera a través de diferentes sistemas de información, se ha ido recolectando información adicional sobre cómo esta pandemia está afectando a niños, niñas y adolescentes, a mujeres, a personas de mayor edad en general, en términos de incrementar la violencia que está ocurriendo en los hogares. Begoña les mostraba a ustedes algunos elementos o algunas características que modulan esa ocurrencia, pero algo importante que nosotros hemos tratado de hacer para adaptar, si bien hemos tenido, digamos, algunos retrasos que son obvios por la respuesta de emergencia que tienen muchos países en términos de recolección de información, algo en lo cual hemos estado trabajando con algunos gobiernos, específicamente con el gobierno de Ruanda, con el gobierno de Colombia, en parte con el gobierno de Moldavia, ha sido el de mirar el enfoque de respuesta a la pandemia como un enfoque integral que no solo implica una serie de respuestas a el riesgo biológico que hay para toda la población, sino a todas las consecuencias secundarias de características sociales que están afectando a la población, no solo en términos económicos, sino en términos de violencia. Sabemos por información de ciudades o de diferentes países
que la situación social de algunas familias está favoreciendo que ocurran algunos tipos de violencia en el hogar o en la comunidad. Y entonces estamos enfocando un poco las actividades que tenemos ahora de prevención de violencia, no solo de respuesta y de mejora de la respuesta e identificación de casos, sino de actividades de prevención como una respuesta integral que se debe dar a la pandemia. La pandemia no solamente implica esas respuestas al componente biológico y de infección que es el agente primario, sino a todas las consecuencias adicionales que eso ha generado en la población. Voy a pasar ahora a presentarles un poco más datos y enfocarme más un poco en la metodología. Pero antes quiero resaltar un poco la magnitud de este problema. Con la información que tenemos en la actualidad, sabemos que aproximadamente hay unos 1.000 millones de niños y niñas que son victimizados por violencia cada año. Es una proporción gigantesca de la población y más aún sabiendo que hay una cantidad de intervenciones, de las cuales ya hablaremos, que son útiles y que sabemos que funcionan en la reducción o en la prevención de violencia. Este problema se hace aún más urgente y más evidente. Sabemos además que la exposición temprana a la violencia nos acarrea una cantidad de consecuencias a largo plazo en la vida y por ende la importancia de hacer tempranamente intervenciones en la vida de las personas. Ya haremos énfasis en algunas experiencias sobre esto. Ya pasando a las encuestas más concretamente, el mapa les muestra a ustedes dónde hemos realizado encuestas, dónde hay algunas en progreso, donde ya hemos recolectado información y algunos países que están repitiendo esas encuestas para un poco tratar de evaluar actividades previas que hicieron como consecuencia de las primeras encuestas o mirar cómo ha sido la trayectoria de ese problema en estos países. Las encuestas no solo son un ejercicio de recolección de datos. En estas encuestas lo que queremos hacer es utilizar esta información. Creamos una serie de talleres que llamamos talleres de datos para la acción, en los cuales hay un grupo multisectorial y donde participa una gran parte de sectores del país y de la sociedad civil en el país donde estamos haciendo la encuesta, para identificar una serie de... Perdón, hay un eco. Begoña, ¿puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Hay una serie de talleres de datos para la acción que se están haciendo y donde utilizamos la información recolectada de estas encuestas para generar una serie de prioridades y mapear esas prioridades con esas estrategias Inspire que les mencionaba Begoña al principio. Las estrategias que están enunciadas en la diapositiva que ustedes ven, que tienen que ver con legislación, con cambio de normas y valores, cambios del entorno, enfocarse en actividades de prevención con padres, madres y cuidadores, actividades de índole económica, mejorar la respuesta de servicios de atención y apoyo o actividades de prevención relacionadas con educación y aptitudes para la vida. Lo que buscamos entonces es utilizar estos datos, transformar esos datos en prioridades que sean políticas y programáticas para cada país, pasándolas por este filtro de evidencia y tratando de promover una serie de intervenciones basadas en evidencias que sabemos que funcionan en multiplicidad de lugares, que se pueden adaptar a diferentes localidades y donde eventualmente lo que queremos mostrar son reducciones de violencia. Entonces es un ejercicio complejo que utiliza la información para acciones muy específicas o generales en diferentes países. Las encuestas en general son encuestas nacionales de hogares. Aquí se excluyen personas que están institucionalizadas, se excluyen personas que no viven en el hogar, que están habitando en la calle, por ejemplo. Se entrevistan, nos encuestan hombres y mujeres entre los 13 y los 24 años. Tiene un diseño muestral trietápico por conglomerados. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente en cada país hacemos una selección aleatoria de áreas geográficas. Dentro de esas áreas geográficas se hace una selección aleatoria de unos hogares y dentro de cada hogar aleatoriamente seleccionamos un individuo a ser encuestado. Esto nos da una representatividad nacional. Si bien en algunos países se han hecho algunas modificaciones donde hemos hecho
por ejemplo, alguna representatividad que es subnacional, dependiendo de algunas prioridades. Los datos son en general datos retrospectivos de violencia. Le preguntamos a los individuos que estamos encuestando sobre sus experiencias de violencia antes de cumplir los 18 años. En aquellas personas que no han cumplido los 18 años que estamos encuestando, generalmente les preguntamos sobre sus experiencias en el año anterior, y para algunas preguntas que se relacionan con riesgos específicos como consumo de alcohol o de sustancia, para darles un ejemplo, les preguntamos sobre sus comportamientos en los 30 días precedentes, en el mes anterior. Son encuestas que realizan instituciones locales, generalmente hacemos una capacitación, pero es generalmente un esfuerzo que es liderado por el país, guiado por el país, donde utilizamos información que se genera en el país y es ejecutado por instituciones locales. Hacemos unos esfuerzos considerables y exhaustivos para proteger a los encuestados en términos de su privacidad, en términos de darles una respuesta cuando ellos o ellas la quieran, y seguimos unos protocolos bastante estrictos, éticos, guiados por principios de la OMS y principios éticos de UNICEF en investigación con poblaciones vulnerables. Esto pasa por un par de comités de ética, un comité de ética nacional en cada país y un comité de ética internacional, y se hacen las modificaciones necesarias acordes con esas recomendaciones. En algunos países, debido a la prevalencia de unos u otros problemas, se han implementado algunos módulos. Por ejemplo, en África subsahariana y en Asia, generalmente se ha aplicado un módulo de VIH, donde se incluyen pruebas y consejería para quienes que puedan recibir resultados independientemente. Y en otros países, en el continente americano, específicamente en Centroamérica y en Colombia y en Europa del Este, en Moldavia, hemos aplicado unos módulos de migración, ya sea por problemas de migración externa o problemas de desplazamiento interno, como es el caso de Colombia, donde se ha considerado que estos módulos son un poco más relevantes y tienen una relación también con la violencia. Las encuestas hacen una serie de preguntas sobre una variedad de temas: violencia física, violencia sexual, violencia psicológica o emocional, factores de riesgo demográficos, consecuencias para la salud, comportamientos de riesgo o sexuales de riesgo y actitudes de género y normas en general. Entonces tiene una gran variedad temática, tiene una gran cantidad de preguntas que las personas voluntariamente nos responden a lo largo de cada encuesta. Ya pasando a los hallazgos más específicos, Begoña les presentaba algunos resultados. Aquí hay una síntesis sobre lo que nos reportan las personas perdón, entre los 18 y los 24 años de edad sobre sus experiencias antes de cumplir los 18 años. Esto es sobre cualquier forma de violencia, ya sea física, sexual o emocional. Y vemos que realmente, si bien el mínimo representado en lo que nos dicen los hombres en El Salvador, nos representa 1 de cada 5 hombres está siendo expuesto o está reportando violencia de algún tipo, hasta más del 85% en el caso de Zimbabue en esa encuesta en particular. O sea, si bien hay alguna variabilidad, lo que sabemos es que es un problema demasiado grande, es un problema demasiado prevalente que está afectando tanto a hombres como a mujeres de diferentes maneras, y que en realidad, sabiendo que hay estrategias de prevención, amerita que demos una respuesta inmediata, eficaz y global para resolver este problema. En términos de violencia sexual, Begoña les mostraba esta tabla antes, pero ustedes ven cómo hay una variabilidad en diferentes regiones. En el caso de violencia sexual contra mujeres, del 4% en Camboya hasta más de un tercio, casi el 40% de la población en Eswatini. En Haití, en el caso de El Salvador, oscila entre el 3% hasta un 21% de violencia sexual reportada en Haití. Entonces tenemos una gran variabilidad sobre la ocurrencia de la violencia sexual. Para muchas de las mujeres, esa iniciación sexual fue con frecuencia por coerción o fue una experiencia forzada. Las mujeres que nos reportan acá, ustedes ven en la tabla cómo oscila el problema de violencia sexual forzada. Es predominantemente un problema que afecta más a las mujeres que a los hombres. Y en países como Eswatini, más de la mitad de las mujeres reportaron que su primera relación fue
por coerción o forzada. Esto denota esa necesidad tan imperativa de reducir y de implementar intervenciones de prevención con relación a la violencia sexual, dirigidas tanto a mujeres como a hombres, para cambiar una serie de normas, de comportamientos, de conductas y de factores de riesgo. La adolescencia temprana o tardía también son periodos de alto riesgo para el inicio de la vida sexual. Aquí vemos en cada barra de diferente color una representación de cada país: Tanzania, Kenia, Haití, Malawi, Nigeria, Zimbabue y Uganda. Pero vemos que a lo largo de diferentes años el riesgo de violencia sexual varía, y hay oportunidad de hacer intervenciones ahí en diferentes países, momentos donde la edad de la persona es, digamos, tiene más probabilidad, según el grupo etario de la persona, de ser victimizado por violencia. Entonces nos resalta cómo varía a lo largo de la vida estos riesgos. La divulgación y el conocimiento y búsqueda de servicios también es importante. Aquí estoy poniendo violencia física, algo similar se puede ver en violencia sexual. Lo que vemos es que en el caso de la violencia física, por ejemplo acá, una gran cantidad de personas, más de la mitad, en muchos casos un poco menos de la mitad, de hombres y mujeres le cuentan a alguien sobre su experiencia. Generalmente estas personas son un amigo o amiga, o un familiar o alguien de confianza. Pero un porcentaje mucho menor sabe dónde están esos servicios. Vean ustedes algunas diferencias, por ejemplo, una diferencia menor que existe en Colombia comparado con una diferencia mayor que existe en Nigeria, donde una proporción mucho menor de mujeres sabe dónde existen servicios. Y lo que quiero resaltar acá es la diferencia tan abismal que hay entre divulgar los servicios, saber sobre ellos y buscar esos servicios. La diferencia entre buscar y recibir es mucho menor, pero aún es una diferencia muchísimo más grande. ¿Y qué es lo que hay detrás de esa diferencia tan abismal? Es muy importante, es muy importante buscar cuáles son las barreras y cuáles son los elementos que están llevando a que las personas no busquen ayuda en cuanto a una forma de violencia u otra. Como les digo, esto se replica también en violencia sexual, este patrón. Las parejas con frecuencia son agresores de violencia sexual. En este caso, aquí vemos varios países donde las mujeres nos reportan que su primer incidente de violencia sexual fue perpetrado por la pareja. Vemos como en Zimbabue es un porcentaje elevadísimo, casi más de 3/4 de la población de mujeres fueron victimizadas por su pareja sexual. Entonces, un problema que también nos resalta como en el seno del hogar es donde están ocurriendo muchas veces estos casos de violencia a nivel mundial. En cuanto a la violencia física, más en detalle, Begoña también les mostraba esta información. Vemos cómo la violencia física es más prevalente que la violencia sexual, pero aún dentro de esa categoría hay una variabilidad considerablemente grande entre países. Quiero resaltar que esto es violencia no letal. Estas son personas que nos están diciendo esto. En las Américas, sabiendo que hay una proporción tan elevada de armas y de violencia letal, seguramente estas tablas por violencia letal son considerablemente diferentes en la distribución. Pero estos riesgos nos representan a la población y nos representan precursores de algo que puede ser violencia letal, y donde también hay una posibilidad muy grande de hacer intervenciones de prevención. En cuanto a la violencia emocional o psicológica, encontramos igual esa variabilidad y encontramos que en muchos países es más predominante en hombres, en otros más predominante en mujeres. El reporte, por ejemplo, en Honduras es el doble de reporte que de hombres, pero en otros países es más similar, pero en Colombia, por ejemplo, el reporte es muchísimo más en mujeres. Entonces hay una variabilidad de género entre las diferentes naciones, pero también una cantidad de consecuencias que ya veremos que acarrea la violencia emocional o psicológica. En cuanto a los testigos de violencia, ser testigos de violencia, vemos cómo ser testigo de violencia en el hogar varía considerablemente, ser testigo de violencia en la comunidad también varía, y esto ayuda o contribuye a que las personas, ya sea adquieran ciertos valores, modifiquen ciertas normas o se vean en riesgo, por ejemplo, de algunas otras situaciones o estados de vulnerabilidad adicionales.
El endoso, también preguntamos sobre normas y valores, como les decía, y el endoso de la violencia doméstica, literalmente le preguntamos a la gente si dentro de algunas circunstancias consideraban que la violencia doméstica era aceptable. Aquí comparamos Haití y Nigeria y vemos que un porcentaje elevado de mujeres, más que de hombres, endosan esas conductas, o sea, aceptan y consideran que la violencia doméstica es aceptable. Este tipo de normas y valores es importantísimo modificarlos porque generalmente perpetúan las conductas de violencia que estamos observando. Tenemos también en la encuesta una escala de malestar mental, se llama Kessler 6, allí se hace una serie de preguntas sobre depresión y ansiedad. Aquí estamos presentándoles a aquellos que reportaron violencia sexual comparados con los que no reportaron violencia sexual en azul. Y lo que vemos en general es que las personas que fueron victimizadas por violencia sexual reportan un porcentaje mucho mayor de malestar sexual. Aquellas columnas que aparecen con una flecha roja al final denotan que hay una diferencia estadísticamente significativa entre aquellas personas que refieren malestar mental, pero que tuvieron una experiencia de violencia sexual comparadas con aquellas que refieren malestar mental, pero no tuvieron una experiencia de violencia sexual anterior. Entonces es importante ver cómo estas experiencias de violencia modulan muchísimo eso. Dentro de toda la literatura que se está produciendo, hemos encontrado que de hecho la violencia emocional tiene un efecto aún mucho mayor y de mayor peso en malestar mental relativo a la violencia sexual o a la violencia física. O sea, la violencia emocional modula muchísimo las consecuencias de salud mental y por ende es tan importante su prevención. Hay unos temas importantes cubiertos en los cuestionarios. En general, hablamos de algunas características demográficas de la violencia y sus contextos, factores de protección, relaciones que tienen los padres con sus hijos, número de amigos. Hacemos preguntas sobre normas y valores, sobre seguridad y ser testigo de violencia, seguridad en el entorno, sobre la historia sexual, comportamiento, salud física y mental, y migración y violencia, como les mencionaba. ¿Cómo se ha utilizado esta encuesta a nivel de investigación global? Entonces, aquí haré un resumen de algunos artículos que se han ido presentando, que han salido, donde se habla un poco se han hecho análisis secundarios. Por ejemplo, este habla del estatus de empleados o empleadas domésticas que se llaman Restavex en Haití, menores de edad, que han tenido esa experiencia, que han trabajado en hogares, y cómo nos muestra esta condición de ser empleados domésticos jóvenes en ciertos hogares los pone en un mayor riesgo tanto de violencia sexual, física como emocional. Entonces, oportunidades de intervención e identificación de algunas poblaciones de riesgo muy específicas acá son importantes. Otros estudios nos han mostrado, por ejemplo, la asociación entre tipos de violencia en la infancia y la violencia de pareja en la edad adulta. En este estudio en particular, hecho en Kenia, lo que se muestra es que el porcentaje de personas que estuvieron expuestos a violencia física de pareja, entre aquellos que reportaron haber sido víctimas o no de violencia en la infancia, tenemos que la proporción de personas que ha sido victimizada por su pareja por violencia física es muchísimo mayor cuando la persona ha sido victimizada por violencia en su infancia. Casi el doble en el caso que nos muestra el primer resaltado ahí, en la primera línea. Pero también que eventos como sexo no deseado con penetración o como la combinación de otros tipos de violencia es más frecuente cuando esta violencia ha sido o ha ocurrido en la infancia. Entre más tipos de violencia la persona haya tenido, entre más experiencias de violencia, formas de violencia, su experiencia de violencia física tiende a ser, con la pareja tiende a ser mayor. ¿Qué nos resalta esto? Las personas incrementan su vulnerabilidad al haber estado expuestas tempranamente en la infancia. Y esto es considerablemente importante y hace énfasis en aquellas intervenciones
tempranas que se deben hacer para lograr cortar este ciclo que puede replicarse posteriormente en la violencia en el hogar. Aquí igualmente estamos viendo cómo exposiciones de diferentes tipos de violencia nos está mostrando que la violencia física en general, la violencia física en la infancia y la violencia sexual en la infancia hacen más probable que ocurra violencia física o violencia sexual en el ámbito de la pareja íntima. Estos son datos de Malawi, pero nos está haciendo énfasis otra vez en esta historia, en esta replicación o esta replicación de la violencia y esta historia que se va armando a lo largo de la vida de las personas, que incrementa su vulnerabilidad y este ciclo que podemos cortar. Aquí miramos en este estudio eventos centinela que definimos como tocamientos de índole sexual o intento de tener relaciones sexuales, y cómo eso afecta a las personas que han tenido ese tipo de experiencias tempranamente en su edad, tienen mayor probabilidad de reportar experiencias de relaciones sexuales no deseadas posteriormente en su vida. Otra evidencia de esa vulnerabilidad incrementada. Y ese tiempo promedio que hay entre el evento centinela y el primer episodio de sexo no deseado es más o menos de 2.3 años. Entonces vemos cómo estos eventos centinela son precursores de estos otros eventos que pueden ocurrir posteriormente en la vida de las personas. Hablábamos antes un poco de la búsqueda de ayuda por parte de niños, niñas y adolescentes en el caso de estos eventos centinela. Muchos de ellos, como les mencionaba yo, le contaron a un amigo, a una amiga o a un familiar. Varios le hablaron a diferentes personas, pero ¿cuáles fueron las razones para no divulgar? En algunos casos, para no ir a servicio. No creyeron que fuera un problema porque les dio vergüenza o por miedo a meterse en problemas adicionales. No creer que fuera un problema muchas veces nos habla bastante de las normas y valores que tienen las personas, y es importantísimo tener esto en cuenta en términos de modificación de normas y valores y de identificar qué barreras hay entre las personas. Estas encuestas se usan o se han utilizado también para un recurso para investigar experiencias adversas en la infancia. Recolectamos datos directamente de los jóvenes. Son muchas veces estos datos y estas experiencias son precursores. Sabemos que son precursores de enfermedades crónicas que, si bien son más frecuentemente estudiadas, al mirar algunos de esos factores de riesgo acá podemos dar la oportunidad de hacer una prevención mucho más temprana. Tenemos datos de representatividad nacional y hemos visto que hay investigación sobre experiencias adversas en la infancia que, si bien se han hecho en países de más altos ingresos, ahora con estas encuestas nos proporciona la oportunidad de mirar otros países que tienen ingresos socioeconómicos o estructuras sociales diferentes en general. Para darles un ejemplo, este estudio en Malawi nos muestra cómo entre más número de experiencias adversas en la infancia, con frecuencia relacionadas con estas exposiciones a violencia, vemos que hay conductas de riesgo que se ven más prevalentes. Por ejemplo, el uso infrecuente del condón, el tener múltiples compañeros o compañeras sexuales. ¿Qué hace esto? Estas experiencias de violencia nos están mostrando que estos factores o estas conductas modificadas están poniendo a la persona en mayor riesgo de infecciones como el VIH o infecciones de transmisión sexual, con todas las consecuencias que esto acarrea posteriormente en la vida. Igualmente, aquí vemos un estudio comparativo de Malawi, Nigeria, Uganda y Zambia, donde vemos cómo a mayor número de experiencias, la prevalencia de victimización y de perpetración en personas es mayor. Entonces, entre más experiencias adversas en la infancia se tenga, esa vulnerabilidad a la violencia y de convertirse en perpetrador de violencia también es mucho mayor. ¿Qué hacemos nosotros con estos resultados? Como les decía yo al principio, utilizamos esta información a través de las encuestas, identificamos esas prioridades y las pasamos a través de este filtro, de este marco teórico de Inspire, que tiene una serie de herramientas. Estas herramientas y estas 7 estrategias que les mencionaba Begoña al principio,
son estrategias que cada una, dentro de cada una, hay una serie de intervenciones basadas en evidencia, varias intervenciones que pueden ser aplicadas en diferentes contextos y en diferentes países. Y tiene algunas herramientas, un manual que nos ayuda a traducir esas intervenciones que se han hecho en un país y adaptarlas a un contexto local, así como una guía de indicadores de INSPIRE que nos sirve para monitorear y evaluar el progreso en términos de intervenciones. Aquí tenemos un ejemplo de algunas de las evaluaciones que hemos hecho. En el caso de Uganda, donde se ha trabajado mucho con el programa presidencial de los Estados Unidos para la prevención de SIDA, que se llama PEPFAR. Entonces se identificaron una serie de elementos importantes para Uganda: la prevalencia de violencia sexual, falta de acceso a servicios, normas y valores, y falta de acceso a servicios por violencia sexual también. Como consecuencia de eso, y a través de este filtro de INSPIRE, se identificaron una serie de programas e intervenciones que sabemos que funcionan. Las que están mencionadas ahí, hay una intervención que se llama I Am Power, es de empoderamiento de mujeres y de jóvenes. Se hicieron algunas modificaciones a los servicios de protección y de justicia. Se hizo o se implementó un programa que se llama SASA, que es para movilizar a la comunidad y modificar normas y valores en cuanto al género, a las concepciones de género. Trabaja con hombres y mujeres. Y se hizo también una campaña nacional que se llamaba Cada Hora Importa, sobre el cuidado post-violación en casos de violencia sexual. En las evaluaciones que se hicieron, Uganda tuvo, por ejemplo, algunas modificaciones, y en Uganda el muestreo que se hizo también tuvo una representatividad subnacional. Entonces se pudo trabajar en regiones muy específicas. Entonces aquí lo que les estoy mostrando es, por ejemplo, el área especial 3, la que está en el círculo, en el norte del país, donde se mostraba una mayor prevalencia de violencia física, más matrimonios infantiles y cohabitación, y algunas actitudes que apoyan la violencia doméstica. Las recomendaciones fueron de expandir los servicios relacionados con normas y valores y aplicar, por ejemplo, estos programas. En otras zonas, en las zonas 1 y 2, al sur, se vio que la violencia sexual era más un problema y que había problemas de VIH. Entonces se incluyeron algunas intervenciones sobre crianza dirigidas a reducir los riesgos de VIH. Se recomendaron normas y valores, y se recomendó también mejorar la cobertura de servicios. Entonces, ¿qué nos sirve? Estos son ejemplos de cómo la información nos ha llevado a identificar prioridades y a seleccionar intervenciones muy dirigidas, basadas en la información, pero intervenciones que son basadas en evidencia. Un programa piloto que se hizo en Uganda, terapia cognitiva conductual focalizada en trauma infantil. Esto se ha aplicado en varios países, en América Latina, por ejemplo, en el Caribe, en Europa, en varios sitios, en África también, en varios sitios. Acá se hizo un programa piloto en Uganda, donde se trabajó con estas personas para tratar de mitigar, minimizar algunas de las consecuencias de los problemas de violencia. Y otro programa que se aplicó, en inglés se llama Coaching Boys into Men, que es básicamente entrenando niños para ser hombres. Trabaja con entrenadores en deportes, y lo que en general nos muestra esta tabla es que ese trabajo a través de esta intervención con los entrenadores o entrenadoras que trabajan en deportes, lo que se busca es modificar normas y valores con relación al género y con relación a las conductas de género. Entonces, lo que nos muestra en general es que antes y después de la intervención hay una cantidad o una proporción muchísimo mayor de personas que consideran que no es aceptable la violencia de ninguna forma, o en otros casos que nos reportaron, digamos, el efecto que había tenido, digamos, esas charlas con los entrenadores. Entonces son ejemplos de programas que han tenido una efectividad y que grande en reducción de un cambio de normas y valores, y los presento, digamos, a manera de una viñeta de lo que hay o lo que se ha hecho. Lo que queremos en síntesis, para terminar, es que de aquí al 2030, para cuando cumplamos esa meta de los objetivos de desarrollo sostenible, pero más adelante en el futuro, haya en cada país un incremento de esas intervenciones en cada una de esas 7 áreas de INSPIRE, y que ese incremento nos lleve a una reducción de la violencia de niños, niñas y adolescentes. Hasta aquí llega mi presentación. Les agradezco muchísimo por su atención
y creo que abrimos a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña y Andrés, por compartir esta importante información con nosotros. Bien, ahora pasaremos a algunas preguntas que ha enviado la audiencia. Quieren preguntarles de qué depende que existan programas o intervenciones en algunos países. En particular, les preguntan si hay información sobre Chile y sobre México. Andrés, tal vez esta es para ti. Sí, es una excelente pregunta. ¿De qué depende? Generalmente, depende de varias cosas. Primero que todo, depende de qué información exista en el país. La información que exista en el país nos va a determinar la prevalencia de uno u otro problema. Depende también de qué tan bien organizada esté una nación para responder de manera coordinada a ese tipo de prioridades o a ese tipo de problemática. Una de las razones por las cuales hemos trabajado en los países de esta manera concertada es que desde un principio en el acuerdo con los países hemos sido todos claros y hemos llegado al acuerdo de que este ejercicio de recolección de datos necesariamente tiene que ir amarrado a una serie de actividades programáticas, políticas e intervenciones que son importantes. La encuesta se realiza como una herramienta innovadora que está llenando o ha llenado un hueco de información, como les mencionaba Begoña, pero indudablemente no es la única fuente de información que pueda existir. Si hay un país que tiene otros niveles de información, así no sean tan exactos o tan, digamos, integrales desde ese punto de vista de determinar la violencia contra niñas y adolescentes, con la evidencia que hay, se pueden identificar prioridades. Lo que se debe hacer, y lo que yo creo que es importante, es que en el seno del gobierno, desde un punto de vista multisectorial y con participación de la sociedad civil, se identifiquen esas prioridades y se comiencen a traducir esas prioridades en intervenciones. Entonces, ese tipo de elementos y factores son importantes para que esto se pueda hacer en Chile, para que se pueda hacer en México, en países grandes, en países federales como México, como Brasil, por ejemplo, y donde hay, digamos, alguna legislación que puede ser diferente dependiendo del estado. Es importante tener en cuenta también de pronto esta normatividad y hay veces, en ocasiones, es más fácil hacer algunas intervenciones en áreas locales que a nivel nacional. Tenemos muchos ejemplos de muchos países donde la participación o digamos la actividad y la priorización a nivel local, a nivel de ciudad, es la que le da el ejemplo al país. De eso hay muchos ejemplos en América Latina. Entonces, por decir algo, si en Santiago de Chile se pudiese hacer más fácilmente un tipo de actividad de priorización con relación a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y esta se pudiera de manera concertada identificar las prioridades y trabajar en la aplicación de intervenciones de prevención a nivel de ciudad, esto puede ser un ejemplo muy grande que eventualmente puede extrapolarse y demostrar su efectividad a nivel nacional. Gracias. Gracias, Andrés. Otra pregunta de la audiencia es, algunos muestran interés por saber cómo se puede participar o cómo pueden contactar para iniciar un trabajo de este tipo en sus países o en sus zonas. Begoña, no sé si quieres hablar un poco de eso, si ambos hablamos, ¿cómo quieres? Sí, yo puedo contestar esa pregunta. Gracias, Andrés. Las encuestas hasta ahora las encuestas VAC se han hecho en países que han mostrado un interés, en gobiernos que han mostrado un interés en hacer la encuesta y también donde hemos conseguido financiamiento para las encuestas, porque hasta ahora las encuestas no han sido, por más que los gobiernos han liderado la implementación de la encuesta, las encuestas han sido financiadas por o el gobierno de Estados Unidos por USAID o el programa presidencial de VIH-Sida que mencionó Andrés, o por el gobierno de Canadá. Así que, pero es posible que un país pueda
autofinanciar la encuesta, pero eso ha sido, hasta ahora no ha ocurrido. Y además de todos los requisitos que mencionó Andrés en su anterior respuesta sobre el contexto en verdad que buscamos en un país para asegurarnos de que esos datos se puedan usar para crear cambio, para adaptar ciertas políticas o programas y para fortalecer esa respuesta. Pero desde nuestro punto de vista, nosotros estamos abiertos a trabajar en cualquier país y hasta ahora mayormente han sido países de ingreso mediano-bajo, pero empezando el próximo año habrá una encuesta piloto en Estados Unidos, entonces ya estamos haciendo ese esfuerzo de adaptar la encuesta a diferentes contextos fuera de lo que es Latinoamérica y África, donde se ha hecho la mayoría de las encuestas. Y para complementar algo de lo que, perdona, Abby, para complementar algo de lo que dice Begoña, las encuestas pueden ser hechas, en el caso de Estados Unidos, el piloto es en una ciudad. Las encuestas también pueden ser hechas a nivel de ciudad, no necesariamente son encuestas nacionales. Su representatividad es importante, pero si hay, digamos, una prioridad que sea más ligada o que esté, o digamos, alguna ventaja financiera que pueda existir o política que sea más focalizada a nivel de una urbe, a diferencia de un país, es enteramente viable. Lo que nos interesa, digamos, es poder replicar ese modelo de recolección de datos para la acción, para llevar a ese cambio. Eso es lo que es importante. Los mecanismos de financiación en ocasiones o con frecuencia son los que más han limitado eso, pero reitero lo que dice Begoña, la idea es que pudiéramos hacer esto a nivel de todos los países del mundo. Hasta ahora solo tenemos información del 10% del planeta. Gracias. Gracias. Muy relacionada con esta pregunta, nos preguntan sobre más o menos cuáles serían los costos de poder realizar una encuesta de este tipo y si ustedes trabajarían con organizaciones no gubernamentales cuando los gobiernos no están interesados en invertir en la infancia. Begoña, Andrés, te dejo contestar en la pregunta de los costos. Ok. Varía muchísimo los costos. Depende, por ejemplo, una encuesta nacional. Voy a darle la cifra en dólares para no meternos en problemas con otras denominaciones monetarias. Pero puede oscilar entre $700,000 hasta 4 o 5 millones de dólares. ¿Por qué les digo esto? Porque hay países que han determinado que quieren hacer más que una encuesta nacional, pueden querer hacer una encuesta a nivel subnacional. Entre más representatividad queramos a niveles más específicos de la población, los costos se aumentan considerablemente. Hay costos asociados a la recolección de información, hay costos asociados a la capacitación de las personas que van a recolectar información, costos operativos en general. Los costos mayores obviamente son en el proceso de recolección de datos y la capacitación. La capacitación que se hace para recolectar información en esta encuesta es considerablemente detallada. Es una capacitación que dura unas 3 semanas, donde se habla de temas de ética, de temas de violencia, de temas de VIH o migración y de todos los procedimientos metodológicos y técnicos que hay. Entonces, los costos varían, pero pues obviamente si se quisiese hacer en una ciudad sería muy diferente de que si se fuese a hacer en un país. En un país digamos, de la talla de Argentina, sería mucho más costoso que hacerlo solo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Pero en un país más pequeño, de pronto, como Costa Rica, se podría hacer y la diferencia tal vez a nivel nacional no sería muy grande comparada con si se hiciera solamente en San José. Entonces hay una variabilidad muy grande, pero es un margen grande el que les di y eso varía mucho. En cuanto al trabajo con otras entidades, sí, es posible. De hecho, nosotros trabajamos con frecuencia con muchas entidades que dan respuesta.
El problema es que para aplicar políticas y para aplicar intervenciones y para tener, digamos, una sostenibilidad a más largo plazo, en general preferimos trabajar con instituciones de gobierno, y para eso se hace un trabajo anterior considerablemente grande. Para darles un ejemplo, en Honduras comenzamos unos 2 años antes de hacer la encuesta, comenzamos a trabajar y a tratar de identificar las instituciones. En Colombia, 4 años antes comenzamos a tratar de identificar qué instituciones iban a participar y cómo iba a ser la organización. Por eso preferimos trabajar un poco con el gobierno o con los gobiernos, pero desde un punto de vista multisectorial. Digamos, es un elemento que es prácticamente no negociable. Es algo que queremos porque sabemos que la respuesta integral a un problema de violencia tiene que ser multisectorial. Entonces el trabajo tiene que ser a lo largo multisectorial. Esto no precluye, obviamente, que haya o que no haya, digamos, instituciones de la sociedad civil que participan. En muchísimos países, las instituciones que nos han dado información o que han ayudado a la capacitación o que han ayudado con los planes de respuesta son instituciones de la sociedad civil. No sé si, Begoña, tú quieras complementar algo más sobre eso. Sí, gracias, Andrés. Solo quisiera añadir como anécdota que muchas veces nos comentan las organizaciones de sociedad civil la importancia de que el gobierno lidere ese proceso y que sea como dueño de los datos, y que no, para no crear una situación donde el gobierno pueda cuestionar los datos. Y eso ha sido algo que sí varios países han mencionado y que lo tenemos muy, muy en cuenta, esa importancia que lidere el gobierno ese proceso, siempre con la participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional. Ok, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos envían es si en donde ustedes realizan las encuestas, también se hace un compromiso para cumplir planes para dar respuesta a las problemáticas que se identifican, y en caso de que sea así, ¿cómo darían o cómo dan seguimiento a esto? Esa es una pregunta excelente. Hoy en día estamos trabajando en varios países para generar, a partir de esas prioridades que hemos identificado, generar planes nacionales de respuesta, un plan nacional de acción. Por ejemplo, la República de Honduras está produciendo un plan nacional de acción que está basado en las estrategias de Inspire y que está fundamentado o que mira un poco las prioridades que se recogieron de información con relación a la problemática de violencia en ese país. Ese plan nacional de acción traduce o está integrado, digamos, y formulado por una serie de entidades, pero eventualmente debe traducir a una serie de intervenciones que se van a aplicar en el país. Entonces, trabajamos no solamente las instituciones que estamos hoy presentando, nosotros trabajamos también muy de la mano con nuestros colegas de UNICEF, con nuestros colegas de End Violence Against Children, de la OMS, de diferentes instituciones de la sociedad civil. En el caso colombiano, por ejemplo, ahora estamos trabajando muy de la mano con las instituciones que les menciono, con USAID y con el gobierno nacional, apoyado por la primera dama y por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por ejemplo, pero dentro de un marco multisectorial para crear un plan nacional de respuesta y a partir de ese plan ejecutar una serie de intervenciones de prevención que eventualmente podamos medir. Entonces ese trabajo es supremamente importante y es un proceso en el cual estamos haciendo muchísimas actividades ahora y queremos fortalecer considerablemente. Muy buena pregunta. Por aquí hay unas preguntas relacionadas con el uso de los datos. Preguntan ¿Podría si usted... añadir una cosita más, Abby? Perdón. Sí, adelante, Begoña. Andrés mencionó nuestro trabajo con el Global Partnership to End Violence, la Alianza Global para eliminar la violencia en la niñez. Y otra manera de que hemos logrado el compromiso del gobierno, además del proceso de la encuesta, es que el gobierno del país se una a la alianza, al Global Partnership como país pionero, que es una clasificación
que le pone la alianza para países que se han comprometido a tomar una serie de pasos para eliminar la violencia en la niñez. Entonces y uno de esos pasos o requisitos o compromisos, digamos, es que tengan datos sobre violencia. Entonces, en los países donde se ha hecho una encuesta VAX, que digamos que son ya más de 20, diría que casi 7 de esos países se han juntado a esta alianza mundial para eliminar la violencia en la niñez como país pionero. Y eso requiere un compromiso de niveles altos del gobierno, sea de la presidencia o de más que nada de la presidencia. Se hacen un compromiso público para tomar ciertos pasos para eliminar la violencia. Y eso es otra manera como hemos juntado a estos actores de la cooperación internacional en los países donde trabajamos para poder, siempre apoyando al gobierno, pero tratando de crear cierta contabilidad para que se sigan esos procesos después de la encuesta y se siga este modelo de datos a la acción para llegar siempre a lo que puede ser un plan nacional de acción. Muchas gracias, Begoña y Andrés. La verdad es que todavía existen algunas preguntas muy interesantes por parte de la audiencia. Desafortunadamente, el tiempo estamos ya por cumplirlo, por lo que queremos pues agradecerles esta información que han compartido con nosotros. También queremos agradecer todas sus preguntas. Al final de la presentación van a ver un correo al que pueden enviarlas en caso de que tengan más o contactar directamente a nuestros ponentes y nosotros trataremos de darles respuesta a través de un correo a todas aquellas que quedaron sin responder, porque sí son varias y algunas muy interesantes. Pero también queremos aprovechar, bueno, para comentarles qué estamos haciendo para aquellos que preguntaron sobre México. Ya estamos preparando una encuesta en México sobre violencia en colaboración con UNICEF, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Entonces, por ahí pronto tendrán noticias al respecto. Y pues para todos queremos hacerles una cordial invitación. Si aún no son miembros del IPSCAN, les invitamos a unirse para que podamos seguir teniendo seminarios como este y a que conozcan nuestros beneficios para los miembros, que incluyen descuentos para nuestros congresos, en el cual están incluidos los del 2021, que serán en Italia y en Australia. También ofrecemos distintos tipos de membresía a partir de $35 por año, que pueden ser individuales, grupales o inclusive nuestra nueva membresía como asociado. Les invitamos a visitar nuestra página de recursos para COVID-19, que incluye una variedad de recursos para tanto profesionales como padres, niñas, niños y adolescentes, y para aprender más sobre nuestros próximos seminarios web. Para obtener más información sobre el IPSCAN, pueden visitarnos en www.ipscan.org. En breve también se va a publicar en nuestro sitio web, porque hay varias preguntas al respecto, la grabación de este seminario y las diapositivas estarán disponibles alrededor de 2 o 3 días. Y una vez que se termina este periodo, pasan a resguardarse solamente para los miembros. Les agradecemos a todas y a todos nuevamente por acompañarlos el día de hoy. Les deseamos que se mantengan seguros y saludables y que tengan un buen día, tarde o noche, dependiendo en donde se encuentren. Les esperamos pronto en nuestros siguientes seminarios. Aquí tienen la dirección de correo a donde pueden enviar sus preguntas en caso de que no hubieran sido respondidas. Que tengan un excelente día. Hasta luego.